Jesús amaba contar historias, ¿usted sabía eso? Y mire que él tiene muchísimas historias muy buenas y yo sé que todos alguna vez las hemos leído. De hecho, si usted no la ha leído, porque es una rara excepción, alguna vez tuvo que haber escuchado estas parábolas, ¿se acuerda? Que Jesús hablaba por medio de parábolas. Y hoy quiero hablar de una, pero entonces hoy voy a hacerlo diferente y yo voy a necesitar 4 personas que vengan aquí al frente, voluntarios, ahora mismo, porque usted hoy me va a ayudar. Muy bien, va uno. Necesito otros 3, valientes, esforzados, dinámicos, alegres. Eso, estos son los líderes de Vida en Acción. ¿Por qué no les damos un aplauso a ver si se anima el último también? Muy bien, aquí ya viene. ¿Por qué los traigo a ellos? Y hoy voy a hacer algo diferente, porque quiero que abordemos la historia desde lo que yo llamo la nueva traducción viviente. O sea, no es solo leerla, sino que la vamos a ver en vivo y en directo. ¿Les parece? Entonces, aquí tenemos unos actores buenísimos. No están nominados al Oscar ahorita, pero yo sé que con lo que hagan hoy lo van a hacer, ¿sí o no? Démosle un aplauso nuevamente. Yo les voy a asignar unos roles muy sencillos mientras voy contando la historia. Y entonces ustedes van a aprovechar algún tipo de utilería, como recuerden que la producción está un poco ajustada, entonces hay cosas que no son de lo más, pero bueno. Entonces tenemos a un hombre rico, ¿sí? Esta es la corbata del hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? Ustedes dicen. No, mi hermano es muy rico, pero en bendiciones. en bendiciones. Quiero contarles la historia y ustedes me van a ayudar. Mientras yo voy contando, la idea es que ustedes van representando lo que se está diciendo. ¿Listos? ¿Listos todos? Vamos con esto. Resulta que la historia dice en Lucas 16, y el primer personaje que aparece es un hombre rico. Entonces dice la palabra de Dios que había cierto hombre rico. Él tenía muchos negocios, era dueño de islas, ¿sí o no? Entonces el hombre rico siempre era muy bien vestido, él siempre era muy bien puestecito, vestía a la moda, una corbata de 3 millones de pesos, unos zapatos muy bien lustrados, siempre bien puestecito. Él tenía un emporio económico, bebía agua mineral de los Alpes suizos, ¿cierto? Y él contrató a alguien, tú vas a contratar a alguien, que es un administrador. Aquí va a ser Nico, ¿sí? Entonces, resulta que llama a la oficina a Nicolás. Recuerden que ustedes tienen que actuar. Tú eres el hombre rico y él va a contratar a Nicolás como administrador. ¿Listo? Entonces se sientan en la oficina. Perdón, no hay sillas, la producción no alcanzaba para mucho. Y Nicolás era un muy buen administrador, le presentó la hoja de vida, le gustó mucho la entrevista al señor y al final decide contratarlo. Digamos que este administrador puede que no fuera del mismo porte y el mismo caché del administrador, pero del hombre rico, perdón, pero a veces se daba sus gusticos. Tenía que de todas maneras ir bien presentado a la entrevista, tenía unas gafas Ray-Ban, bueno, son las de Cine Colombia de 3D, pero ustedes entienden. El hombre rico le dijo que como estaba tan ocupado, le iba a dar a administrar todas sus riquezas. Y entonces resulta que las riquezas que eran del hombre rico, él le dice al administrador: mira, yo tengo que viajar mucho, tengo muchas reuniones, necesito que tú cojas esto y vayas y me lo administres. Y se lo entregó. Y entonces el administrador fue con el tesoro, el hombre rico se fue a viajar, a atender sus cosas, y el administrador salió contento. Llevaba todo, muy bien, llevaba todo el tesoro del administrador, pero resulta que este administrador era un poco botaratas.
Y lo que empezó a hacer con el tesoro fue empezar a comprar cosas que no necesitaba y hacer negocios turbios. Y entonces, a donde quiera que él iba, paseaba por un centro comercial y se antojaba de cualquier cosa, ¿cierto? Y iba y compraba cosas innecesarias. Bueno, el agua es necesaria, pero se fue a comprar una guitarra y él ni siquiera sabía tocar guitarra. Y compró la primera, compró la segunda, compró hasta un bajo eléctrico y él no sabía tocar, pero era simplemente por botar el dinero. Se compró hasta un Ferrari, lo manejaba por toda la ciudad. Bueno, ese parece Renault, pero era un Ferrari, ¿listo? Cada vez que se antojaba de algo, lo compraba sin hacer cuentas. Entonces, al hombre rico le contaron, le llegó una noticia del pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bueno, ustedes le van a contar al hombre rico que él está malgastando el dinero. Entonces a la cuenta de 3 le van a decir, te está malgastando el dinero. El hombre rico estaba normal por ahí y entonces de pronto escuchó una noticia. 1, 2, 3, te está malgastando el dinero. Eso está perfecto. Claro, el hombre rico se preocupó y lo llamó al mayordomo inmediatamente a su oficina. Venga para acá. ¿Qué es esto que estoy oyendo acerca de ti? Y entonces le dijo, mire, necesito que me prepares un informe porque voy a despedirte. Imaginen la angustia del mayordomo, o no se la imaginen, mírenla. Estaba angustiado. Y entonces el administrador empezó desesperado a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi jefe me va a despedir, no tengo fuerzas ya ni para la construcción, soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé, y se le prendió el bombillito. No tenemos un bombillo, qué pena, la producción no alcanzó para el bombillo. Ah, ya sé, voy a tener muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces, estos son otros deudores del patrón. Ellos venían y les voy a presentar 2 deudores más. Uno es un microempresario que se dedicaba al negocio del trigo. Esto es Doña Arepa, pero repito, imaginen que es trigo, ¿sí? Harina de trigo. Y el otro se dedicaba al negocio del aceite, ¿sí? Aceite de oliva, a mí me tocó de girasol, pero es de oliva, ¿listo? Y ellos eran empresarios que le debían dinero al hombre rico. Pero como el administrador estaba encargado de sus asuntos, él los llamó y les dijo, vengan para acá. Entonces, al primero, el que tenía el negocio del aceite, no me leen la espalda al público, perdón, no ensayamos, listo. El que tenía el aceite, a él le preguntó, bueno, ¿cuánto le debes a mi patrón? Entonces él le dijo, imagínense que le debo 100 barriles de aceite. 100 barriles. Entonces, muy astutamente el mayordomo muy fiel le dijo, mira, ¿sabes qué? Toma tu factura y cámbiala a 50. Claro, este hombre se sintió aliviado, dijo, uy, sí, genial, 50, te voy a pagar los 50, gracias, quedo en deuda contigo, mira, te pago un poquito por adelantado, le entregó el primer barril y dijo, gracias, ya vengo con los 50 y quedamos bien, te quedo en deuda, y se fue. Y luego le dijo al segundo, que era el empresario de la harina, ¿cuánto le debes a mi señor? Y entonces ahí le dijo, pues mira, yo también le debo 100 bultos de harina. Y resulta que él le dice, bueno, está bien, coge tu factura, borra los 100 y anota 80. Y esta persona dijo, wow, un descuento del 20% en la deuda, muy bien, quedo en deuda contigo, te voy a pagar, mira, toma este primer bultico de Doña Arepa y Dios te bendiga. Cuando quieras algo, cuando me vayas a cualquier favor, me llamas. Y se fue. Dice la palabra de Dios que el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad, y lo dice la palabra así, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea.
Y aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Y esto es lo que dice el Señor: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Esa es la historia. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal la historia? De verdad que es una historia muy buena que tenemos que mirar con detenimiento para entender qué nos quiere decir hoy Dios a través de eso. Lo difícil de la enseñanza de hoy es que tendremos que hablar de un tema que a muchos no les gusta. Un tema que genera bastante hostilidad, muchas veces rechazo, a veces molestia, incluso a algunos los lleva a irse de la iglesia y a hablar mal de las iglesias. Y no voy a hablar de divorcio, no voy a hablar de adulterio, de robo o de mentiras. Voy a hablar del dinero. Y permítame extender el término. Voy a extenderlo porque no quiero que usted frunza el ceño ya. No quiero que usted se levante a ir al baño para no volver. ¿Sí? De hecho, pues por ahí tenemos anfitriones de los más fornidos en las puertas para evitar que usted se salga hoy. No, es mentira. Vamos a hablar de los recursos y del uso adecuado de ellos. En otras palabras, vamos a hablar de un concepto que es mayordomía, entendiendo, y quiero que si usted le gusta anotar, anote esta definición, entendiendo al mayordomo como aquella persona importante que es empleada para quedar a cargo del gobierno económico o de la administración de alguna casa, alguna hacienda, alguna propiedad o de los recursos que se le dan. Y antes de entrar a desarrollar el mensaje, permítame desarmar algunos prejuicios que pueden tener las personas con respecto a hablar de dinero y recursos en las iglesias. Primero que todo, y sin ánimo de ofender, con mucho respeto, la experiencia respalda que generalmente las personas que se molestan por el tema del dinero o se quejan de esto cuando se habla en la iglesia no son las más espirituales, con todo el respeto. Miren, Jesús mismo respalda este hecho cuando vemos en la palabra que Él habló más o menos 300 veces o más del uso correcto e inadecuado de las posesiones materiales. Revise su escritura. Aún más, dice John MacArthur, 16 de sus 38 parábolas, no sé si usted sabía, lidian con el tema del dinero y las posesiones materiales. Fíjese lo que dice también MacArthur. Se habla más de el dinero que del cielo y el infierno combinados en la Biblia. Hay alrededor de 500 versos en la Biblia que hablan de fe y oración, y hay más de 2000 que hablan del dinero y los recursos. ¿Sabía usted eso? En otras palabras, para Dios es importantísimo que si enseñamos de fe y oración en la iglesia, también lo hagamos del dinero y el uso adecuado de los recursos. Nadie dice amén. Muchos defienden que no se debe hablar de estos temas en el púlpito porque usan incorrectamente 1 Timoteo 6:10 cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú tienes que entender algo, aquí no dice que el dinero es malo, aquí dice que el amor al dinero es lo que es malo. ¿Sí es así? El versículo te está diciendo que el dinero es la raíz de todos los males. No, repito, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Miren, el dinero no es bueno ni malo, no es moral, es amoral.
Como lo decía el doctor John Edmund Haggai, es que el dinero es como un cuchillo. Tú puedes usarlo para rebanar el pan o para cortarte las muñecas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con esta aclaración, volvamos a la parábola y a los principios que Dios quiere hablarnos acerca del uso adecuado de los recursos. Y quiero que hoy digas: Dios me va a bendecir con esto. Y yo le voy a bendecir a Él con mis bienes. Primera cosa que quiero que veas. Lucas 16 es donde está la parábola del mayordomo infiel que acabamos de ver. Y el primer principio que tienes que tener claro de esta parábola es: Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos sus mayordomos. El primer personaje que aparece es un hombre muy rico, y aquí en la parábola tipifica a Dios. Recuerden lo que el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Vuelvo a decir: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el propietario. No dice que Bill Gates y compañía son dueños del 45% o más del planeta. No dice eso. Ellos pueden tener riquezas, pero en ningún momento van a poseer la tierra y su plenitud, ni siquiera partecita de ella. No dice que Estados Unidos, Rusia y China son soberanos sobre todos los rincones de la tierra, no. Puede que hoy en día se la estén disputando, pero eso no hace que les pertenezca. Mucho menos que la humanidad tenga título de propiedad sobre los mares y los ecosistemas de la superficie terrestre. Eso no es lo que dice el versículo. Fíjense que ni siquiera la tierra llega a pertenecer en colectivo a quienes la habitan, porque de Dios son también los que la habitan. Déjame poner este ejemplo práctico. Tú vives en un apartamento. Seguramente puede que estés viviendo en arriendo. Si no, tú sabes lo que es vivir en arriendo. Tú dices cuando estás en arriendo que es tu apartamento, ¿sí o no? Cuando le invitas a las personas a ese apartamento, ¿tú qué dices? Te invito a mi casa, te invito a mi apartamento, ¿cierto? Pero eso no lo hace tuyo. Igual tú tienes que pagarle al propietario un arriendo y tú dices que es tuyo, pero no es tuyo. Incluso hay quienes se hacen los locos y dicen: pues como no conozco al dueño, no le pago. Aquí no están esos, ¿cierto? Aún si no conocieras al propietario, te digo, eso no hace que ese apartamento sea tuyo. Aún si no pagas tu arriendo, sigue siendo el apartamento de alguien más. Y así pasa con el universo entero. Es de quien lo creó. Bien por ese amén. Incluso cuando tú no creas en el propietario, eso no hace que este apartamento sea tuyo. Cuando el contrato de arriendo, ojo con esto, caduque, ¿qué va a pasar? Vas a tener que dar cuenta de todo ante el propietario. Y si insisten en no reconocer la propiedad de él, ¿qué va a hacer el propietario? Te va a tener que echar. Esa es la vida real. Ese es el principio que está aquí. Miren, el hombre solo está por un breve momento en este mundo y mientras tanto lo único que podemos hacer es administrar los recursos que nos ha dado Dios. Somos simples mayordomos, ni siquiera somos socios ni copropietarios. Miren, un socio puede determinar en parte cómo es que se va a usar la plata, cómo se van a manejar los recursos, pero el mayordomo debe hacer exactamente lo que el propietario requiere. El mayordomo ha sido confiado para administrar lo que es de el propietario, así como en la parábola.
De hecho, en Génesis 1:26 al 28 se nos muestra explícitamente esta comisión. ¿Por qué no lo leemos por un momento? Dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, el dueño: hagamos al hombre, el mayordomo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero no igual. Y ejerza dominio, es decir, gobierna en representación mía sobre lo que es mío. Sobre los peces del mar, ¿quién los creó? Sobre las aves del cielo, ¿quién las creó? Sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan otra vez dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Llegue usted a decirle a un niñito que acaba de hacer un muñeco de plastilina que ese muñeco es suyo. ¿En qué vaca loca se va a meter usted? Póngase este ejemplo también. Yo creo que a usted también le pasaría lo mismo que al niño. Si usted en su oficina elabora un informe para presentarle a su jefe, usted se esmera por hacerlo y luego un compañero viene y le dice, lo presenta a él y le dice: esto es mío. ¿Cómo se siente usted? Bueno, así se siente Dios a veces con nosotros. Dios es dueño de todo. Él es el propietario, nosotros somos solo mayordomos. Segundo punto, nosotros hemos sido mayordomos infieles y malgastamos los recursos como en la historia. Dios, como creador de todo, nos dio un privilegio muy grande de usar muchos recursos. Él nos dio todos los recursos que están a nuestra disposición. De hecho, nos dio recursos naturales, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho con ellos? Todos los problemas de calentamiento global son por culpa ¿de quién? Ustedes han visto la mancha gigante de la isla de plástico que se mueve en el Océano Pacífico, que está matando a los animales, la creación de Dios, las ballenas, tortugas, todos los que viven en estos ecosistemas. Dios nos dio ese recurso. ¿Qué está haciendo usted con el agua? ¿Cómo estamos manejando las basuras? ¿Cómo estamos usando los recursos que están a nuestro alcance de la creación de Dios? Hemos sido mayordomos infieles. Si no, mire el clima de estos días de Bogotá. ¿Lo están disfrutando? De 0 grados a 23 grados en 7 horas. Y es por causa de una mala administración. Dios nos dio otros recursos, Dios nos dio talentos y habilidades. ¿Qué ha hecho usted con ellos? Dios también te dio tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso. Hoy día es de los recursos más valorados. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el tiempo? Alguna vez yo le escuché a una amiga decir: dime en qué estás invirtiendo tu tiempo y te voy a decir quién es tu Dios. Dios nos ha dado, por último, y así no les guste, dinero. El dinero que tú tienes no es tuyo, te lo dio Dios. Usted dice: no, me lo dio mi empresa y me lo pagó a mi cuentica bancaria. No. ¿Tú sabes qué es el dinero? Cuando empezó el dinero era respaldado en oro. Si no, miren los billetes viejos. Decían 1,000 pesos, oro. ¿Quién creó el oro? ¿De quién es el dinero? Entonces no fue de tu jefe que te consignó en la cuenta bancaria. Hoy día son promesas. Usted sabe eso, el dinero son promesas. No está respaldado en oro porque no hay oro del mundo que respalde todo el dinero que se está manejando actualmente. Entonces se vuelve una promesa. Al fin de cuentas no es nada. Dios es el que te provee. Dios es tu proveedor.
Mira, tal vez tú crees que has estado usando bien tus recursos, porque tú eres ambientalista, activista, muy talentoso, has aprovechado bien el tiempo, has sido muy disciplinado, seguramente tú eres próspero en todo lo que haces, pero el tema es que si todo eso no cumple con los requisitos del dueño y sus intereses, él te va a pedir cuentas de ello. Tu informe, déjame decirte, no puede mentir. Si te ocupaste únicamente en tus cosas y lo único que te importó en la vida fueron tus propios intereses, has sido un mayordomo infiel. Y como diría Donald Trump, estás despedido. Vete de aquí. Somos mayordomos infieles. En algún momento lo hemos sido y no tenemos excusa. Y estamos condenados a que el dueño nos despida. Tercera cosa que quiero hablar y ya es la reacción, y aquí es donde se complica un poquito entender la parábola, es un poco complejo al final, porque es una de las pocas veces donde Jesús o el Señor elogia a alguien malo. Y es muy curioso porque al final dice que el dueño admiraba al pícaro deshonesto y lo elogiaba. Y quiero que primero veamos la reacción que tiene el mayordomo infiel y entendamos por qué Dios lo elogia. Resulta que lo que hace él es que se da cuenta de su inminente catástrofe, de su inminente desgracia. No tiene forma de alegar inocencia. Mire, por más que alterara o maquillara las cifras de ese informe, él sabía que iba a ser desechado. No hay Beatriz Pinzón Solano que le maquille esas cifras para salvarlo. ¿Sí? Él sabe que es culpable y su presente y futuro están en entredicho. Y lo que hace es que sagazmente entiende su presente y con los ojos bien enfocados en su futuro, empieza a hacer arreglos. Tal vez sí, deshonestos. Y lo empieza a hacer con los otros deudores para que ellos queden en deuda con él y luego le paguen el favor. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ojo, Dios no está aprobando las acciones deshonestas. Eso puede malinterpretarse fácilmente. Lo que asombra al hombre rico del mayordomo infiel es la inteligencia y la claridad de actuar previendo un futuro y garantizando que las acciones presentes estén alineadas para salvarse a sí mismo. Ojo con esto, porque es que la clave del pasaje para entender esto, que a veces nos cuesta, está en comprender la comparación que él hace de los malvados con los hijos de la luz. Y yo pregunto, ¿dónde están los hijos de la luz? Con propiedad. Los malvados siempre van a actuar mal y deshonestamente y egoístamente para garantizar su bienestar en el futuro. Eso no es lo que está alabando el Señor. Dios en ninguna manera aprueba esto. Pero en contraste con los hijos de luz, Dios hace un llamado de atención a su pueblo. ¿Cuál es el llamado de atención? El llamado de atención consiste en que no estamos obrando inteligentemente y no invertimos bien los recursos que Dios nos ha dado, aún teniendo conocimiento del futuro verdadero que hay en la eternidad. ¿Aló? En otras palabras, es que no tenemos el enfoque bien alineado al Evangelio. A veces nos olvidamos que estamos aquí un ratico nada más y que al final lo que tenemos que tener en mente es el Evangelio. Que el Señor murió por nosotros y nos ha salvado para que tengamos vida
eterna. Gloria a Dios por eso. Sabemos que rendiremos cuentas a Dios y a veces nuestra vida está desenfocada mirando más las cosas pasajeras que la extensión del reino y la salvación nuestra y de la humanidad. Y vienen entonces diferentes distorsiones, mentalidades erradas en el uso de los recursos, en especial del dinero, en los hijos de la luz. Y déjeme mostrarle la siguiente ilustración, que producción me va a ayudar allí a ponerla, para ver algunas de las distorsiones. ¿Me ayudan con la tablita? Por no tener claro un enfoque correcto del Evangelio. Hay unas posturas muy comunes y te voy a mostrar dos mentalidades erróneas y la del mayordomo fiel cómo debe ser. Una muy común y la vamos a llamar más bien la mentalidad de pobreza. Algunos le dicen el evangelio de la pobreza. Es muy frecuente en muchas iglesias. También es muy frecuente aquel mal llamado evangelio de la prosperidad. Y los dos son mentalidades distorsionadas cuando no se tiene claro y enfocado el futuro del evangelio que nos ofrece. Vamos a hablar de algunas posturas de estas mentalidades. Cuando hablamos acerca del dinero, en la mentalidad del pobre, siempre va a hablar que el dinero es malo. Como hablábamos en el principio, usan mal la Biblia y dicen, el dinero es malo. Eso no es para nosotros. En el Evangelio de la Prosperidad dice, el dinero es un derecho que Dios me da. Es mío, Dios me lo va a dar, siempre me va a proveer. Pero realmente el dinero es una responsabilidad que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Para la mentalidad de pobre, el trabajo se convierte en simplemente sobrevivir, en simplemente suplir las necesidades con mucho esfuerzo, las necesidades básicas. Para el Evangelio de la Prosperidad, trabaja realmente con un único enfoque, para volverse millonario y disfrutar el dinero. Pero el mayordomo fiel trabaja para servir al Señor. Amén, gloria a Dios. La mentalidad de pobre habla de que el pueblo de Dios debe ser siempre pobre. Y se argumenta en que Jesús era pobre y daba a los pobres, pero Dios nunca ha dicho que quiere que tú seas pobre. En cambio, el Evangelio de la Prosperidad dice, el pueblo de Dios debe ser rico. Y siempre debemos vivir en abundancia. Pero realmente el pueblo de Dios debe ser fiel. Ni rico ni pobre, fiel. Igual van a decir los de la mentalidad de pobreza, es que los ricos todos son unos impíos. Y entonces aparece la tan común lucha de clases, donde el pobre siempre le da duro al empresario, al rico, lo odia, lo detesta, lo aborrece, aborrece sus fincas, aborrece sus trabajos, sus negocios, todo, porque nos están oprimiendo. El Evangelio de la Prosperidad, en cambio, va a decir que los impíos son pobres, debe ser que no están orando. El que está en el Evangelio de la Prosperidad juzga al pobre y le dice, usted es falto de fe, usted no cree en las promesas de Dios, debería orar más, debe ser que usted está en pecado, por eso es pobre. Dios no dice nada de eso. El impío es impío porque es infiel. Pare de contar, no tiene nada que ver con cuánta plata tenga en su banco. Miren esta diferencia también en las razones por qué alguien da y es generoso. El que tiene mentalidad de pobre dice, doy porque me toca, porque la ley me obliga. Y da así, obligado. Mientras que el Evangelio de la Prosperidad, también distorsionado, dice, yo doy porque voy a recibir. Ojo, sí es un principio, pero él está enfocado en eso. Y él da es porque quiere recibir la bendición. Y eso sí está errado.
Porque realmente tú debes dar en gratitud al amor y la gracia de Dios. Y entonces, por ese corazón agradecido, Dios sí te va a dar. El buen uso de los recursos entonces, y lo que te hace un mayordomo fiel, es cuando todo lo que das generosamente, todo lo que usas, todos tus esfuerzos y proyectos van dirigidos a una sola cosa: la salvación. Cuando tienes una sana mentalidad presente y futura, centrada en el Evangelio y la palabra de Dios, vas a usar toda tu inteligencia y sagacidad para vivir una vida generosa en la extensión del reino de Dios. La riqueza y la pobreza no dependen de cuántos recursos tengas, sino de cómo los usas. Yo he visto personas prósperas y no tienen mucho dinero. Y también he visto personas fracasadas con las cuentas bancarias a reventar. A veces vivimos en la pobreza absoluta por no darnos cuenta del desenfoque tan grande que hay en nuestras vidas con respecto al futuro. Mire, a veces nos volvemos tacaños, amarrados. ¿Conocen a alguien amarrado? ¿Saben qué es amarrado? Tacaño. Ruines. Porque nos olvidamos de un principio. Dios es el dueño del oro y de la plata y la da a quien quiere. No invertimos tiempo ni dinero en nada del reino porque decimos que no nos alcanza. No, es que toca dar para la obra social. Uy, no tengo. No, es que hay un viaje misionero y tenemos que apoyarlo. No, mi hermano, estoy muy cortito. No me alcanza. Eso pasa cuando crees que el dinero y los recursos son tuyos y no de Dios. Porque si entendieras que solamente eres un mayordomo, infiel muchas veces, te darías cuenta que Él es el que te provee y no tus fuerzas. Yo mismo tengo que dar testimonio de eso. A mí me costaba entender esto. Y renuncié de un trabajo que ganaba muy buen sueldo para hacer la obra de Dios. Y en algunos momentos he tenido que pasar por luchas. Mis papás son testigos que a esta edad me da mucha vergüenza tener que aceptar que he pasado por momentos en que tengo que acudir a ellos, y lo digo en humildad, y decirles: papás, estoy avergonzado, no quiero hacer esto, no tengo para el bus. Y ustedes saben lo que cuesta decir eso a mi edad, habiendo vivido una vida exitosa y abundante. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Porque si bien he pasado eso, como Pablo y yo, digo, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo he visto cuando yo tengo una deuda, y se lo he contado a mis chicos en el ministerio de alabanza, que es de 3,5 millones y no sé de dónde voy a sacar la plata. Inmediatamente me llaman de una empresa que no esperaba y me dicen: te vamos a contratar por un mes y el sueldo es de 3,5 millones. Y he visto cómo, con un corazón sincero se los digo, el año pasado yo anhelaba un reloj en mi cumpleaños. Me dieron algunos regalitos, estaba bien, pero no alcanzó para el reloj. Y un día se me acercó alguien en la iglesia con una cajita chiquita y me dijo: mira, no me preguntes quién, no me preguntes por qué, yo solo sé que alguien me dio esto y es para ti. Yo lo guardé en mi carro, yo dije: debe ser como una cremita o un desodorante.
hasta dulcecitos, choco break, no sé. Y cuando lo abrí en mi carro ya cuando iba a almorzar, me di cuenta que tenía una marca de un reloj. Yo dije, no. Yo dije, me están engañando, adentro están los choco breaks. Y abrí, y este es el regalo que me dio el Señor a través de un alma generosa. No sé quién es, pero lo agradezco, pero fue el Señor. Y lo mejor de todo es que era como me lo estaba imaginando. No fue de esos regalos que uno dice, ay, gracias, tan bonito. No, Dios conoce tu necesidad y Dios te va a proveer porque Él es el dueño de todo. Cuando no eres generoso es porque no has probado a Dios, como dice Malaquías en el capítulo 3, traed todos los diezmos al alfolí, al lugar donde somos espiritualmente alimentados y nutridos, y haya alimento en mi casa, y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Que no te duela invertir tus recursos en el reino, porque de lo contrario estás robando al Creador. Quiero también hablar al corazón de los cargados, de los que traen sufrimiento porque realmente han sido y han querido ser generosos, pero están pasando por pruebas. Tengan confianza, Dios es su sustento y va a obrar el milagro de la viuda en tu vida. Acuérdese la viuda en Elías, la harina y el aceite no escaseará. No en vano en la parábola está la harina y el aceite, porque Él es el dueño de eso que representa la provisión para tu casa. Y Él te va a dar la provisión. Confía en Él y Él hará. Ahora, a veces vivimos en derroche, cuando estamos más enfocados en satisfacer nuestros propios anhelos y deseos antes que los del Señor. Preferimos unas vacaciones por Europa y no estoy diciendo que esté mal. El descanso está bien, pasar tiempo con tu familia está bien. Pero cuando se trata de dar para la obra social y aportar a misiones, ahí sí no tenemos. Y uno ve a muchos hermanos que dicen, no, es que no me alcanza para ir al encuentro no, es que no me alcanza para el congreso, no, es que... Y luego uno ve en Facebook e Instagram mi foto en Madrid, no con Dinamarca. Y uno dice, ¿luego es que no tenías? Recordemos cómo Dios exhortó severamente al pueblo de Israel en el posexilio, cuando por medio del profeta Ageo les dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Has sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en los bolsillos llenos de agujeros. Voy a concluir con esto. Para ser un mayordomo fiel, solo tienes que hacer algo sencillo. Reconoce que Dios es tu dueño, tu creador, tu Señor, tu Salvador. Date cuenta de lo mal que has administrado sus recursos y cambia tu manera de obrar. Sé inteligente y enfócate en el reino de Dios y su justicia. Comprométete a ser generoso y a invertir todos tus recursos en tu salvación y la de otros, para que cuando llegues al cielo te reúnas con esa gran familia en las moradas eternas. No digas que no tienes tiempo para el discipulado. No digas que no tienes tiempo para evangelizar. No digas que no tienes tiempo para ir a la iglesia, porque el tiempo no es tuyo. No te pertenece. Le pertenece a Dios Padre, que ni siquiera lo contiene el tiempo y el espacio. Vive para extender el reino de Dios y su justicia y serás un mayordomo fiel. Quiero que por un momento
dejes que el Señor te hable, te ministre, te confronte, mientras pones atención al siguiente video. Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar. Besar a mi mujer, princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal. Y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños y ponerme de rodillas en mi cama y pedirle audiencia al cielo. Y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero. Pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado. Dime, Dios, si soy yo el equivocado, o quizá es que tú me has olvidado. Me obligo a despertar, me esfuerzo en encontrar anuncios en la web, en el periódico o el bar. Yo quiero trabajar, no encuentro mi lugar. Mi currículum es útil como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo, mas lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, mi autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, domador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. La vida pasará, su voz se oirá. Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad. No mendigaré pan, este no es el final. La historia acaba bien con las perdices y demás. El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad. Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar, que tu contrato es eterno y me libraste del infierno, y por encima del oficio está el llamado. Dios no nos ha abandonado. Y ahora sé que nunca fui un desempleado, que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés.
jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, tomador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. Yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que quiere reconocer a Dios como su dueño, como su Señor Salvador. Quiero saber si hay alguien que fue invitado por primera vez hoy a este lugar. Me gustaría ver tu mano levantada, si puedes hacerlo. ¿Hay alguien que haya sido invitado hoy a este lugar, que no haya conocido al Señor? Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios hoy quiere hacer un llamado a tu vida y quiere que le reconozcas como su Señor, como tu Señor y Salvador. Quiere que le reconozcas a Él. Y yo quiero pedirte un favor, si me lo permites. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Y te voy a pedir un favor, ven al frente, un momentico, aquí. Quiero poder orar por ustedes. Vengan tranquilos, no hay nada raro en esto. De hecho, nos alegramos por ustedes. Nos alegramos porque Dios tiene tantas cosas para darles. De hecho, yo sé que el Señor les ha dado mucho y tal vez no lo hemos administrado de la mejor manera, pero Dios quiere que de aquí en adelante las vidas de ustedes cambien y entiendan que toda necesidad Él la va a suplir, todo, porque Él es el dueño de todo. Solo necesita una cosa de ustedes: que le acepten como el dueño de todo, el dueño de sus vidas, que le obedezcan, que le conozcan y que vean lo bueno que Él es para ustedes. Déjenme orar por ustedes. Iglesia, oremos. Dios, te doy gracias, Padre, por estas vidas. Son tuyas. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tú las trajiste aquí, no coincidencialmente, sino para que ellos te conozcan y vean que hay un Dios grande, que hay un Dios proveedor, que hay un Dios justo, amoroso, que los quiere, que los ama, que les quiere dar muchas cosas, pero que también quiere sus vidas completamente rendidas ante Él. Bendícelos y permíteles conocer tu salvación y el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Hoy hay fiesta en los cielos por ustedes. Solo les pido un favorcito, último favorcito. Carlitos quiere compartir unos minuticos con ustedes. Síganlo a él y ahorita nos vemos. Y yo sé que se me fue el tiempo y yo sé que mis papás hoy me van a decir que por qué me pasé. Pero este es el día del Señor y no nos vamos a ir sin ser bendecidos por Dios. De hecho, es algo que me encanta de Israel. Cuando él peleó con Dios, dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y me voy a tomar unos minuticos más para pedirles un favor. El que quiera, levante su mano y diga: yo necesito a Dios. Quiero reconocer a Dios como mi dueño, Salvador, como el único propietario de mi vida. El que quiera reconocer que hay un área de su vida que está administrando mal,
o el que quiera reconocer que no ha sido un mayordomo que use bien los recursos de Dios, su tiempo, su dinero, lo que Él nos dio, su creación, y necesita un toque de Dios porque dice: me he dado cuenta que mi deuda es muy grande y que Dios seguramente me va a rechazar así. Pero hoy quiero que entiendas que Dios quiere es que cambies, que seas transformado y que seas un mayordomo fiel. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Bien. Iglesia, si hay alguien que está levantando la mano al lado tuyo, con la autoridad del Señor vas a poner tu mano sobre esa persona, ahí donde estás, y vas a orar por ella y le vas a ministrar. Toma la autoridad. Eso también es administrar lo que Dios te ha dado. Te ha dado dones, te ha dado poder. Adminístralo bien en este momento. No lo retengas. Hay una persona que está levantando su mano al lado tuyo. Ahí es donde Dios te dice: administra lo que te he dado. Ora por esa persona con poder, por un milagro. Deja que el Señor te revele cómo orar. Padre Santo, bendice a tu congregación. Nosotros somos una congregación que entiende tus principios y por lo tanto somos generosos para extender el reino de Dios y su justicia. Y yo hoy pido, Señor, que sobre cada mano que está levantada venga a tu reino, se haga tu voluntad, así como en el cielo se haga en la tierra. Y aquí estamos clamando desde la tierra, el lugar que te pertenece a ti, porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tú, Señor Jesús, nos provees lo necesario, porque tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú abrirás bendición hasta que sobreabunde con aquellos que obedecen el mandato, con aquellos que traen a tu casa la ofrenda, el diezmo, lo que te corresponde, la alabanza, la adoración, absolutamente todo. Permítenos, Señor Jesús, vivir una vida de mayordomía fiel, Señor. Permítenos gozarnos en ti. Declaro bendición, declaro milagros económicos. Declaro que el aceite y la harina no escasearán. Y no lo hago supersticiosamente. Eso no es declarar. Declarar es anunciar lo que ya está escrito. Hablar de lo que Dios ya dijo. Y lo que Dios ya dijo es que Él es poderoso para proveerte en todo. Y simplemente di conmigo, todo el mundo diga esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El próximo domingo tenemos una oportunidad para demostrarle a Dios que sabemos administrar lo suyo. Vamos a tener una gran fiesta, una gran celebración. Vamos a celebrar que Él nos proveerá todo el año y que el primer fruto de nuestro año es para Él, en gratitud, en reconocimiento de su gracia y en lo que Él hará. Vamos a gozarnos primicias. Dios les bendiga. Los amo.